En el funeral de mi padre, un general de 4 estrellas, mi madrastra me cerró el paso. «Tu uniforme es una vergüenza», susurró. Mi propio hermano susurró, «Sal de aquí, cabrón». Creían que estaban enterrando su legado. No tenían ni idea de que estaban a punto de ser enterrados por él. Soy Dakota James, tengo 37 años, y hoy enterré a mi padre. El aire en la antigua capilla del puesto de Arlington estaba impregnado de algo más que el aroma a mentiras y madera vieja y pulida. Estaba impregnado de la historia de los caídos. Era un silencio denso y santificado que conocía bien. Mi uniforme militar se sentía como una segunda piel. La chaqueta azul oscuro, perfectamente entallada, la hilera de metales en mi pecho, un catálogo silencioso y pesado de mi vida. Cada cinta y estrella era un idioma que pocos entendían, un testimonio de una promesa que hice en West Point. Deber, honor, patria. Era el único dialecto que mi padre, el general Jonathan James, y yo compartíamos con verdadera fluidez. Pero en la entrada de piedra de la capilla no me recibió un acomodador sombrío, sino mi madrastra, Eleanor Vance. Se mantuvo serena, como la guardiana de una ceremonia que había orquestado, no como una viuda afligida. Vestida con un vestido negro de Oscar de Arenta, que costaba más que el salario anual de un joven soldado, me observó de pies a cabeza. Su sonrisa era un perfecto corte rojo sangre que no alcanzaba sus fríos ojos evaluadores. «Querida Dakota». Su voz era como miel con arsénico, un arma suave que manejaba con precisión experta. «Sé que quieres presentar tus respetos, pero este uniforme...» Me señaló el pecho con un gesto vago, con un destello de genuina repugnancia en su expresión. «Es tan agresivo. Simplemente no encaja con la atmósfera solemne de aquí. Incomoda a la gente». Sus palabras fueron un golpe calculado. Por una fracción de segundo, volví al polvo de Kandahar. El recuerdo de la dureza y el miedo, un marcado contraste con el aire perfumado de la capilla. Mi uniforme no era agresivo. Era un testimonio de supervivencia, algo que ella jamás comprendería. Tomó el símbolo de la obra de mi vida, del vínculo con mi padre, y lo pintó como una exhibición vulgar y de mal gusto. Mantuve mi rostro como una máscara de impasibilidad militar, una habilidad perfeccionada en lugares mucho más duros que un funeral en Washington, D.C. Apreté la mandíbula, pero no dije nada. En mi interior, sus palabras resonaban, incómodas, agresivas. Entonces, mi hermanastro Preston pasó de largo con naturalidad, como si se sintiera con derecho. A sus 30 años, era el heredero refinado y mimado de la dinastía Vance, vestido con un traje de Tom Ford que denotaba riqueza heredada, no respeto ganado. Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Su aliento era una mezcla fétida de whisky caro y desprecio. «Papá se ha ido», susurró, con un siseo venenoso dirigido solo a mí. «Ya no tienes por qué estar aquí. Toma lo que te queda de dignidad y lárgate de aquí, cabrón. Cabrón». La palabra no fue gritada, fue pronunciada con la precisión del bisturí de un cirujano, diseñada para cortar el último hilo deshilachado que me unía a esta familia. Fue una marca grabada en mí en el funeral de mi padre. Era la hija de la primera esposa, el incómodo remanente de una vida anterior a Eleanor. La palabra me impactó con la fuerza de un golpe físico. Sin embargo, mi entrenamiento me mantenía erguida, con una postura firme. Mis ojos permanecían fijos en el ataúd envuelto en la bandera al frente de la capilla. Era una general de división. No me inmutaría. Al sentarme en un último banco, aislada, los murmullos de la élite de Washington, D.C. me rodeaban. Escuché nombres de senadores y cabilderos. Oí hablar en voz baja del almuerzo que seguiría, un evento privado y exclusivo en el Hotel Hay Adams con vistas a la Casa Blanca, un evento del que no me habían informado. Claro, yo era una reliquia que debía ser tolerada en la ceremonia oficial, pero no era de la familia. No en los papeles que les importaban. El servicio fue un mar de clichés de hombres que conocían el rango de mi padre, pero no su carácter. Al terminar,
Mientras comenzaba el silencioso movimiento de los poderosos, una voz cortó el aire como un disparo de fusil. El mayor general en el suelo, Aten Hutt, era el coronel Samuel Carrick, el amigo más antiguo de mi padre. Su voz, el familiar y áspero ladrido de un soldado veterano, no era una petición, era una detonación sonora en el sofocante y educado silencio. Al instante, la atmósfera se quebró. Todos los hombres y mujeres uniformados, sin importar su rango, se pusieron firmes. El sonido fue un crujido agudo y unificado de tacones sobre la piedra. Un sonido de respeto, un sonido de lealtad. Incluso algunos políticos de pelo rojizo con trajes de civil, hombres que habían servido décadas atrás, enderezaron la espalda por reflejo. Se erguían como un muro silencioso y rígido de honor. El rostro perfectamente esculpido de Eleanor mostró un breve destello de incomprensión. Preston parecía simplemente molesto. Estaban contemplando un ritual de una tribu a la que jamás pertenecerían. El coronel Carrick caminó directamente hacia mí. Su rostro era un mapa de ruta de dolor y determinación. Pasó de largo a Eleanor y Preston sin mirarlos. En la mano sostenía un grueso sobrecolor crema. Lo puso en mi mano enguantada. Pesaba. Sentí el fino papel de lino, los bordes afilados e intrincados del sello de lacre, presionando contra mi piel a través del fino guante blanco. Estaba sellado con un sello de lacre rojo oscuro que llevaba el anillo con la firma de mi padre. El general me dijo que la voz de Carrick era baja, solo para mis oídos. Dijo: «Si alguna vez me quedo en silencio, Sam, dale esto a Dakota. Es la única que sabe cómo hacer rugir el silencio». Miré el sobre. Mis dedos se apretaron alrededor de él. Mi dolor era una niebla, pero esto era una brújula. Mi rabia era un fuego, pero esto era un objetivo. Mi humillación era una herida, pero esto era una orden directa. Mi misión acababa de comenzar. Me senté en mi habitación de hotel, aséptica, con el sobre rojo sellado y sin abrir sobre la mesita de noche. Era un faro en la penumbra, una orden final esperando ser leída. Pero mi mente no estaba en el futuro. Era un viaje al pasado, trazando un mapa de las cicatrices que me habían conducido a este momento. El dolor de las palabras de Preston, bastardo, y la crueldad despreocupada de Eleanor habían abierto una caja de Pandora de recuerdos, cada uno una pequeña piedra afilada en los cimientos de mi resiliencia. Recordé tener 19 años, recién salido de una agotadora rotación de entrenamiento. Me dolían los músculos, pero estaba muy animado. Era acción de gracias y estaba de vacaciones. Solo podía pensar en volver a casa, en el aroma del pavo relleno de salchicha de mi padre y su famoso pastel de calabaza. Anhelaba la sencilla comodidad de la familia, la sensación de pertenecer a un lugar tranquilo tras meses de penurias. Entré en nuestra casa en Mlan, esperando el cálido caos de los preparativos navideños. En cambio, me encontré con un silencio escalofriante. El aire era frío, la cocina oscura. Sobre la reluciente encimera de mármol había una nota apoyada contra una triste caja de macarrones con queso artesanales. El guión perfecto y repetitivo de Eleanor decía: «Dakota, tu padre y yo tenemos una cena importante con el senador. Puedes encontrar algo en la nevera. No lo ensucies». Amor. Amor. La palabra era una burla. A los 19 años intenté racionalizarlo. Es una cena importante. Está ocupada. Comí los macarrones con queso, con el polvo naranja fluorescente pegado a mis dientes, e intenté ignorar la sensación de vacío en el pecho. Mirando hacia atrás ahora con la fría claridad de un estratega, lo veo como lo que fue. No fue solo una cena olvidada, fue una declaración de valor. El senador era importante. Yo no. El contraste entre su festín político y mi comida procesada barata fue un mensaje deliberado, una lección silenciosa y brutal sobre mi propia insignificancia. Otro recuerdo afloró con más nitidez esta vez. Era el 30 pastéis o cumpleaños de Preston.
Estaba destinado en Alemania y había pasado meses recorriendo tiendas de antigüedades y mercadillos en Hohelberg. Por fin lo encontré. Un mapa militar raro y perfectamente conservado de la Segunda Guerra Mundial que detallaba el desembarco aliado en Normandía. Era un recuerdo histórico, algo que sabía que mi padre, un erudito militar de corazón, atesoraría. Lo enmarqué profesionalmente y lo envié a casa como una imagen de su orgullo. Meses después, durante una breve licencia, buscaba algo en el trastero. Y allí estaba, mi regalo. Estaba apoyado contra una pared húmeda, detrás de una pila de revistas viejas y raquetas de tenis rotas. El cristal del marco estaba roto. Encontré a Eleanor arreglando flores en la sala. ¿El mapa que te envié?, pregunté con voz firme. ¿Para papá? Apenas levantó la vista de sus pies. «Ay, esa cosa», dijo con un gesto despectivo de la mano. Preston dijo que parecía demasiado vieja y sombría para su nueva biblioteca. «Necesitamos cosas más brillantes, ¿sabes?», me sonrió entonces con una sonrisa tensa y compasiva. «Tus gustos son tan específicos, querida». Fue otra lección magistral de su particular crueldad, haciéndome sentir que mi amor, mi esfuerzo, mi esencia misma, de alguna manera eran erróneos, vulgares. Incluso recordé una de sus maniobras más públicas. Estaba en casa de permiso y oí a mi padre hablando por teléfono con ella sobre una gala en el Chevy Chase Club, una de las instituciones más exclusivas de Washington, D.C. Después de colgar, vi su expresión de preocupación. Más tarde me dijo, «Eleanor, pensó que no te sentirías cómoda allí». Dakota dijo que se trataba de gente delicada. En aquel momento lo acepté, creyendo que mi padre intentaba protegerme de un mundo al que no pertenecía. Ahora veo que Eleanor me aislaba, presentándome como una bestia social para asegurarse de que no me vieran ni pensaran en mí. Pero la última pieza del rompecabezas encajó al reproducir mi última videollamada con él. Se veía tan cansado, las ojeras parecían moretones. Se inclinó hacia la cámara, con voz baja y urgente. «Dakota», empezó, «hay cosas aquí, monstruos con uniforme de gala». De repente, Eleanor apareció en el encuadre, un torbellino de perfume y sonrisas deslumbrantes. Había pasado un brazo por los hombros de mi padre, atrayéndolo hacia atrás. «¿Siguen hablando de guerra?», preguntó con voz alegre, con la mirada fija y fija. «Vamos, cariño. Nuestros invitados están llegando. Hablamos pronto, Dakota». Le besó la mejilla y colgó. En ese momento pareció una simple interrupción. Ahora lo veía como lo que era, un acto de control, un silenciamiento. No solo había terminado una llamada, había interrumpido una advertencia, la distancia de mi padre, sus silencios, las miradas de dolor que confundí con desaprobación. No era él quien me rechazaba, era él quien no me protegía de ella, era un general de 4 estrellas capaz de comandar ejércitos. Pero en su propia casa lo habían superado en estrategia. Los monstruos de los que intentaba advertirme no solo estaban en el Pentágono. Uno de ellos dormía en su cama. Y ahora ella y su hijo creían haber ganado. Creían que la historia terminaba con la muerte silenciosa de mi padre. Se equivocaban. El sello de cera roja del sobre de mi padre se rompió con un leve crujido. Dentro no había carta ni explicación, solo una tarjeta de clave cifrada y un papel doblado con 2 palabras escritas con la caligrafía familiar y afilada de mi padre. «Encuentra a Caleb». El viaje me llevó a las montañas Blue Ridge de Virginia, un mundo aparte de la formalidad rígida de Washington, D.C. Este era un lugar de caminos sinuosos, bosques densos y pequeñas comunidades donde la gente se perdía. Las coordenadas me llevaron a un camino de tierra que parecía disolverse en el bosque. Aparqué mi jeep y seguí caminando. El crujido de las hojas bajo mis botas era el único sonido. La cabaña era casi invisible, encajada en un hueco y construida con madera oscura y desgastada. Pero al acercarme, vi los sutiles indicios de una fortaleza.
una cerca de alambre casi invisible, pequeñas cámaras activadas por movimiento montadas en lo alto de los troncos de robles centenarios, una antena parabólica, una terminal Starlink orientada hacia el cielo, un moderno centro neurálgico oculto en el rústico armazón. Esta era la casa de un hombre que no quería ser encontrado. Al cruzar un umbral invisible, una voz metálica sintetizada resonó entre los árboles. Propiedad privada. Salgan inmediatamente. Me mantuve firme. La pesada puerta de acero reforzado de la cabaña se abrió con un crujido y un hombre emergió. Parecía un animal acorralado, delgado y fibroso, con una barba descuidada y una mirada penetrante y ardiente. En su mano, sostenida con soltura, llevaba una pistola Sig Sauer, apuntándome directamente al pecho. «No recibo visitas», gruñó, con la voz ronca por la falta de uso. No busqué mi arma. Simplemente levanté la nota doblada para que pudiera leer las 2 palabras. Entrecerró los ojos, siguiendo el papel. Bajó la firma, pero solo 1 centímetro. La tensión persistía, algo palpable en el aire fresco de la montaña. «Maldita sea, John», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Siempre supiste cómo meter a la gente en problemas, incluso desde la tumba». Sacudió la cabeza, una silenciosa invitación a entrar. Dentro de la cabaña reinaba un caos organizado. El rústico exterior dio paso a un centro de mando digital. Los servidores zumbaban suavemente, sus luces parpadeantes proyectaban un resplandor verde y ámbar sobre las paredes de tosca tonalidad. Cables serpenteaban por el suelo como enredaderas que conectaban monitores, discos duros y extraños dispositivos personalizados. Olía a ozono, café rancio y paranoia. Era Caleb Calor, exmiembro de la Agencia de Inteligencia de Defensa. ¿Un fantasma? ¿El fantasma de mi padre? Les dejo esto, dije, extendiéndoles la tarjeta de acceso. Cal la tomó sin decir palabra. La introdujo en una terminal y su expresión se transformó. La mirada salvaje de sus ojos se agudizó, convirtiéndose en una mirada intensa. Sus dedos largos y delgados recorrieron el teclado. Un frenesí de movimientos, a la vez frenético y preciso, una pantalla negra llena de líneas de código verde en cascada. «Usaron un algoritmo de tierra arrasada con sus archivos», dijo Cal, sin apartar la vista del monitor. «Borrar y sobreescribir 7 veces, y luego fragmentar los restos en una docena de servidores señuelo. Aficionados», dijo la última palabra con una leve sonrisa. Durante horas, lo observé trabajar. Era un general sin ejército, un estratega que observaba cómo se desarrollaba una nueva guerra en un campo de batalla digital. Cal explicaba su proceso con frases cortas y entrecortadas, como si estuviera informando a un superior. Dijo que era como reensamblar una vasija griega rota, pero que cada fragmento estaba escrito en una lengua muerta diferente, y que la imagen original era un secreto de Estado. El zumbido constante y bajo de los servidores era el único sonido, una banda sonora para nuestro descenso al mundo oculto de mi padre. Preparé café negro bien cargado, como hacen los soldados. Era todo lo que podía hacer, un pequeño gesto de apoyo en una guerra que aún no entendía. Entonces, tras lo que pareció una eternidad, Cal se quedó paralizado. «Ya lo tengo», susurró. En la pantalla principal, un solo registro de archivo se había materializado a partir del registro alfa digital de Chimera y era una lista de nombres censurados, envíos codificados y autorizaciones de transferencias cifradas. No tenía sentido para mí, pero entonces mis ojos captaron una línea que no había sido censurada por completo. Un nombre claro como el agua. Jenner Alistair Blackwood. Se me heló la sangre. El nombre me impactó con la fuerza de un recuerdo físico. Lo vi. Un destello de una fiesta de Navidad en el Pentágono hace años. Mi padre y Blackwood, uno al lado del otro, copas de champán en mano. Ambos sonreían a la cámara, pero incluso entonces noté algo tenso en la sonrisa de mi padre. Una tensión en sus ojos que la cámara no pudo ocultar. Cal señaló la pantalla con un dedo tembloroso.
Una quimera, dijo, con voz grave y áspera. En la mitología es un monstruo hecho con partes de diferentes animales. Un león, una cabra, una serpiente. Me miró con los ojos abiertos, con una terrible comprensión. Esto no era un proyecto, Dakota, es una conspiración, y creo que acabamos de encontrar la cabeza de la bestia. El descubrimiento del nombre de Alice Tister Blackwood no me alivió. Me proporcionó una visión escalofriante y nítida. La cacería ya no era una búsqueda abstracta de monstruos. Tenía un rostro, un rango y una historia entrelazada con la mía. Cal trabajaba como un poseso, con la frente cubierta de sudor, mientras su mundo entero se reducía a las pantallas brillantes que tenía delante. Explicó que el registro de la quimera era solo el contenedor, una cerradura digital. Los datos reales, las joyas, estaban ocultos dentro, fragmentados y camuflados con un nivel de paranoia que tuve que respetar. Tu padre era un genio paranoico, murmuró Cal, con los dedos desenfocados sobre el teclado. Señaló una cadena de datos aparentemente aleatoria que parecía estática digital. Esto no es ruido, es un fantasma. Usó esteganografía, ocultando archivos de audio cifrados en el benigno ruido blanco de otras grabaciones. El hombre convirtió los informes públicos diarios en puntos muertos digitales, un auténtico espía de la Guerra Fría en la era digital. Me quedé de pie detrás de él, con los puños apretados a los costados, como un general inútil observando una guerra de un solo hombre. Sentí una oleada de impotencia profesional, una sensación que despreciaba. Toda mi carrera se había basado en la acción, el mando y el control. Aquí, mi autoridad no significaba nada. Solo podía observar, esperar y preparar café. Preparé una cafetera nueva, negra y tan fuerte como para despintar un acorazado y coloqué una taza humeante junto a su codo, un pequeño gesto de apoyo, el gesto de un soldado. Cal se adentró más en el laberinto digital, ejecutando un programa propietario al que llamó Janus. Dijo que era una herramienta de inteligencia, supuestamente mítica, diseñada para reconstruir archivos de audio dañados u ocultos mediante el análisis de armónicos residuales. El eco que queda en el silencio. Escucha el silencio entre los sonidos, explicó, con la vista fija en la pantalla. Las horas se sucedieron, marcadas solo por la luz cambiante que entraba por la ventana de la cabina y el café cada vez más escaso en la cafetera. De repente, Cal levantó una mano, inmóvil. Contacto. Aisló un pequeño fragmento de audio, limpiándolo de la estática que lo había envuelto. Me miró, una pregunta silenciosa. Asentí. Le dio al play. La voz que llenó la pequeña cabina era fría, cortante y completamente desprovista de emoción. Era una voz acostumbrada a dar órdenes y a que las obedecieran sin rechistar. Una voz de poder absoluto. Es un problema. Asegúrate de que nunca tenga la oportunidad de testificar ante el comité. El aire abandonó mis pulmones en una sola y silenciosa exhalación. No era una sugerencia. Era una orden de ejecución. Mi sospecha, mi dolor, mi rabia, todo se consolidó en una terrible e innegable certeza. Los dedos de Cal volvieron a volar, ejecutando un programa de reconocimiento de voz en una base de datos de seguridad nacional a la que no debería haber tenido acceso. Unos segundos después, un retrato formal apareció en la pantalla. El rostro era atractivo, decorado y sonreía con la sonrisa de un depredador. El nombre que aparecía debajo confirmó mi peor temor. General Alistair Blackwood. Una barra verde palpitaba en la parte inferior de la imagen. La probabilidad de coincidencia de voz era del 99,7%. No cabía duda de que era él. Un bloque de hielo se formó en mi pecho, pesado y sofocante. Mi padre no había muerto de un infarto. Lo habían eliminado. Un general de 4 estrellas, un hombre que había dedicado 40 años de su vida a su país, fue borrado como un peón en un tablero de ajedrez porque se había convertido en un problema. La frialdad calculada de todo aquello fue más horrorosa que cualquier acto de violencia en el campo de batalla que jamás haya presenciado.
Esto fue una traición desde dentro. Sigue cavando, dije con un gruñido bajo que apenas reconocí. Cal asintió con el rostro sombrío. Volvió a su trabajo con una energía vengativa impregnada de concentración. Pasó más tiempo. Entonces apareció otro archivo de audio. Este era diferente. La calidad era mejor, más nítida, como si se hubiera grabado en otro dispositivo. Los ojos de Cal se encontraron con los míos antes de darle al play. La voz de mi padre llenó la habitación. Era profunda, cálida y dolorosamente familiar. Sentí como una mano apretándome el corazón, pero bajo esa calidez había una urgencia, una determinación que me erizó el vello del brazo. Dakota, si estás oyendo esto, significa que no lo logré. No llores por mí. He vivido una vida plena, pero también significa que encontraste el camino. Siempre fuiste el mejor soldado que conocí. Se me cortó la respiración. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener el repentino ardor de las lágrimas, pero su voz continuó, un testimonio desde la tumba. No confíes en el sistema. Está comprometido. Confía en tus instintos. Y no te detengas, hija. Por nada del mundo, cueste lo que cueste. Hubo una pausa, una respiración temblorosa que delató la firme serenidad del general. Era la voz de un padre, no de un oficial. Completa la misión. Su voz se quebró en las dos últimas palabras, el sonido del amor infinito de un padre que irrumpió en la última orden desesperada de un comandante, y entonces solo quedó el suave zumbido de los servidores. El silencio que siguió fue más denso, más profundo que cualquier otro que hubiera conocido. El hielo en mi pecho se rompió, y en su lugar se encendió una furia candente, quemando el dolor. Esto ya no era solo un mensaje, no era un rumor de conspiración. Era una orden que me había dado mi oficial al mando. Era un último deseo de mi padre. Él lo sabía. Sabía que venían por él. Y había trazado este camino, creyendo, sabiendo que yo sería quien lo seguiría hasta el final. Que yo sería quien terminara la lucha que él no pudo. Mi dolor era una tormenta, pero mi nuevo propósito era un ancla. Mi camino ya no estaba oculto. Estaba iluminado por el sacrificio final de mi padre, la orden final de mi padre, completar la misión, resonó en mi mente. La misión ahora tenía dos frentes, uno contra la oscura conspiración que lo mató y otro contra la familia que intentaba borrarlo. Para luchar en la Primera Guerra, necesitaba recursos, los recursos que tenía guardados en la casa donde crecí. Conduje mi jeep de vuelta a las conocidas calles arboladas de Emlan, Virginia. La mansión Vance se alzaba tras altas puertas de hierro oxidado, una reluciente fortaleza blanca de dinero nuevo y viejas quejas. Era un lugar de superficies pulidas y crueldades ocultas. Presioné el botón del intercomunicador. La pequeña lente de la cámara me observaba como un ojo frío y sin pestañear. Un momento después, la voz de Eleanor, filtrada y metálica, crepitó por el altavoz. ¿Quién es? Soy yo, Dakota. Una larga pausa se prolongó, cargada de desdén. No tenemos nada que decirnos. Esto es propiedad privada. Por favor, váyase. Mantuve la voz tranquila y precisa, como se le habla a un negociador hostil. Según la ley estatal de Virginia, como descendiente directo, tengo derecho a estar informado sobre los asuntos relacionados con el testamento. Una risa seca y áspera resonó en el altavoz. Era un sonido desprovisto de toda calidez. El testamento, oh niña ingenua, tu padre no dejó nada para quienes traicionan a su familia. Traicionó mis años de servicio, la vida que construí sobre los principios que él me enseñó. Ella lo convirtió todo en un acto de traición. Antes de que pudiera responder, la puerta principal permaneció cerrada, pero una puerta peatonal más pequeña se abrió con un clic. Preston salió, y no estaba solo. A su lado caminaba un hombre con un traje elegante y caro, con un maletín de cuero, el abogado. Era una emboscada planeada. Preston se dirigió a la puerta con una sonrisa triunfal y petulante.
Su Maserati Ghibli estaba aparcado en la entrada circular, detrás de él, con la parrilla pulida reluciendo como los dientes de un depredador. «Hermana mayor», empezó, con un tono cargado de condescendiente compasión. «Escucha, déjame aclararte esto para que hasta tu simplemente militar lo entienda». Se detuvo justo al cruzar la puerta, usándola como barrera, una representación física de mi exclusión. El abogado permanecía en silencio detrás de él, un buitre con traje a rayas. «Papá firmó un Nuevo Testamento hace 6 meses», anunció Preston, proyectando la voz para mayor impacto. «Todo. Esta casa, las acciones, los fondos fiduciarios. Todo será para mamá y para mí. Tu nombre». Hizo una pausa, saboreando el momento. «No se menciona ni una sola vez. Eres una nota a pie de página borrada, Dakota, un error corregido». Levantó un grueso fajo de papeles, agitándolo como un trofeo, permitiéndome ver claramente la firma de mi padre al pie de la página. Una firma que parecía cansada, forzada. Una furia fría y dura empezó a crecer en mi interior, pero la contuve sin mostrar debilidad. «No me importa el dinero, Preston», dije con una voz peligrosamente baja. «Quiero las pertenencias de mi padre, sus medallas, sus diarios de su oficina». Preston rió, un sonido fuerte y desagradable. «¿Efectos personales? ¿Te refieres a esa chatarra de su antigua oficina? Lo limpiamos todo y se lo vendimos a un coleccionista, ¿sabes?» Se inclinó hacia adelante con aire de complicidad para hacer más espacio para mi nueva sala de entretenimiento. La crueldad despreocupada, la absoluta profanación de la memoria de mi padre, era asombrosa. No solo le habían quitado el dinero, habían vendido su alma por un televisor más grande. Lo miré fijamente al espacio vacío donde debería haber estado un hermano y no sentí más que desprecio. Él vio la mirada en mis ojos y su sonrisa burlona se tensó. Se acercó un paso más a los barrotes de la puerta, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. «Nunca fuiste parte de esto, Dakota. Solo fuiste un error. Mi padre tuvo que pagar por una reliquia de su primera vida, un fantasma». Me miró de arriba abajo, con la mirada fija en mi uniforme con asco. «Ahora vete de aquí antes de que llame a seguridad. No ensucies mi entrada. No ensucies mi entrada». Eso fue todo. La indignidad final, la separación definitiva. Durante años había soportado sus desaires, sus exclusiones, su silenciosa campaña de guerra psicológica, todo por mi padre. Pero mi padre se había ido. El alto el fuego había terminado. Las reglas del juego habían cambiado. Creían tener todo el poder encerrado en su fortaleza de riqueza y papel. Creían que yo era un fantasma. Estaban a punto de descubrir que los fantasmas aún pueden rondar y que aún pueden ir a la guerra. Regresé a la cabaña de Cal con un fuego frío ardiendo en las entrañas. La humillación en mi hogar de la infancia había cauterizado mi dolor, dejando tras de mí algo duro, afilado y brutalmente claro. Caminé de un lado a otro por el suelo de la cabaña. Las desgastadas tablas de madera crujían bajo mis botas. Un metrónomo incansable marcando la hora de la guerra. Era un tigre enjaulado. Los barrotes de la jaula forjados por la codicia de mi familia y la arrogancia de mi enemigo. Cada detalle del encuentro se repitió en mi mente. El silencio petulante del abogado, la sonrisa triunfante de Preston, el último insulto desdeñoso. «No me ensucies la entrada. Me quitaron la casa. Están vendiendo el legado de mi padre pieza por pieza como si fuera chatarra en una venta de garaje. Pagarán», dije en voz baja y definitiva. Cal, encorvado sobre sus terminales, levantó la vista de la pantalla donde se mostraba el archivo de audio de la Orden de Blackwood como un estandarte enemigo capturado. «Tenemos la orden de matar», dijo con voz práctica, llevándome de vuelta a la amenaza inmediata. «Es la prueba irrefutable. Podemos filtrarla a la prensa, al New York Times, al Washington Post. Que se la jueguen. Saldrá en primera plana». Dejé de caminar y negué con la cabeza. Una estrategia clara se estaba formando a partir del caos de mi ira. «No,
Eso es demasiado predecible. Es su juego en su territorio. Emitirán una negación estándar. Lo enterrarán bajo una montaña de silencio e iniciarán una investigación interna de varios años que, sigilosamente, no llegará a ninguna parte. Blackwood capeará el temporal. La historia morirá en una semana y habremos desperdiciado nuestra mejor arma. Sostuve la mirada de Cal. Mi mente por fin volvía a ser mía. Clara, estratégica, centrada. Quiero atacar donde menos se lo esperan, no en la prensa, sino en su propio mundo. Quiero usar su arrogancia en su contra. Señalé el archivo de audio en su monitor. ¿Puedes aislar un clip de 10 segundos? Solo su voz diciendo, asegúrate de que nunca tenga la oportunidad de testificar. Sin contexto, sin ruido de fondo, nada más. Una lenta sonrisa lobuna se extendió por el rostro de Cal. La mirada atormentada en sus ojos fue reemplazada por el brillo de un depredador al que acaban de entregar un buen trozo de carne. General, puedo hacer que suene como si te lo estuviera susurrando al oído desde las profundidades del infierno. Se puso a trabajar, sus dedos danzando sobre el teclado. Unos minutos después, lo tenía, un clip limpio e incorpóreo de 10 segundos de puro veneno incriminatorio. El siguiente paso era elegir el campo de batalla, no una plaza pública, sino un club privado, un lugar donde la gente adecuada escuchara, un lugar construido sobre la credibilidad discreta y el conocimiento interno. La percha del centinela, dije. Cal asintió con aprobación, con un destello de respeto en los ojos. La percha del centinela era un foro privado en línea, solo por invitación, para oficiales militares en activo y retirados, analistas de inteligencia y contratistas de defensa. Era una sala digital de veteranos de guerra, donde los secretos eran moneda corriente y las reputaciones se forjaban o se destruían de la noche a la mañana. Un susurro en la percha podía convertirse en un rugido en el Pentágono por la mañana. Era el lugar perfecto para sembrar la duda. Usando una cuenta anónima y con un cifrado estricto, Cal subió el archivo de audio de 10 segundos. Le puso un título simple y provocativo. ¿Alguien reconoce esta voz? Sin más comentarios, sin explicaciones. Simplemente dejamos caer la piedra al estanque y esperamos las ondas. Y nos sentamos en la tenue luz de la cabaña, con el brillo de los monitores iluminándonos el rostro, mirando la pantalla en un silencio cargado de anticipación. Durante los primeros minutos, nada. Luego apareció un solo comentario. Parece Blackwood. Otro le siguió rápidamente. Imposible. Imposible. La calidad es demasiado limpia. ¿Es una fuente real? No publiques esta porquería sin una fuente. La cadencia es correcta. Llevo 20 años en reuniones informativas con él. Es él. Apostaría mi pensión a que sí. En menos de una hora, el hilo se había disparado. Tenía miles de visitas y cientos de comentarios. Analistas de inteligencia de señales jubilados procesaban el audio con su propio software de espectrogramas, debatiendo la forma de onda. Los veteranos discutían sobre la inflexión precisa de la palabra comité. Los periodistas que acechaban el formulario enviaban mensajes privados al usuario anónimo, desesperados por encontrar la fuente. El charco se había convertido en un mar embravecido de especulaciones y sospechas. Una fría y aguda satisfacción se apoderó de mis entrañas. Había lanzado la primera piedra y había dado en el blanco. Sin embargo, la verdadera victoria llegó al día siguiente. La onda expansiva había llegado a la orilla y se había convertido en un maremoto. Blackwood entró en pánico. Presionado por su oficina, el brazo de prensa oficial del Pentágono emitió un comunicado formal. Lo leí en voz alta desde un sitio de noticias en el monitor de Cal, con voz firme. Tenemos conocimiento de un clip de audio fabricado con fines maliciosos, creado con tecnología avanzada de falsificación profunda, que circula en línea con la intención de difamar la distinguida trayectoria de servicio del general Alistair Blackwood. Miré a Cal con el ceño fruncido. Parecía una negación eficaz y habitual, pero Calgus echó la cabeza hacia atrás y se rió, una carcajada sonora y genuina que resonó en la pequeña cabina.
¡Qué idiotas! Exclamó, señalando la pantalla con un dedo triunfal. ¡Qué idiotas arrogantes y predecibles! Se metieron en la caja de la muerte. ¿Qué error? Pregunté, inclinándome. Sus ojos brillaban con una victoria intelectual. Estaban tan concentrados en negar el cómo que olvidaron el qué. Negaron que fuera real, pero no negaron que fuera él. Simplemente confirmaron la voz, llamándola una falsificación profunda. Han admitido ante el mundo entero que la voz de esa cinta pertenece a Alice Dister Blackwood. Se recostó en su silla, con una expresión de alegría pura y sin adulterar en el rostro. La batalla acaba de comenzar, general, y acabamos de ganar la primera ronda sin disparar un solo tiro real. La satisfacción de nuestra pequeña victoria fue un destello de luz, devorado al instante por la oscuridad que se cernía sobre ellos. La bestia había sido aguijoneada y ahora estaba cazando. Me encontré con el coronel Carrick para tomar un café en una pequeña cafetería de Georgetown, un lugar con suelos de madera desgastada y un intenso aroma a granos tostados. Hablamos en voz baja. Él me ofreció el poco apoyo que pudo desde dentro del sistema, mientras yo sentía que las paredes se cerraban. Me advirtió que Blackwood se estaba mudando, reclamando décadas de favores, y que su influencia se extendía como zarcillos tóxicos a cada rincón oscuro del Pentágono. Salí del café con un nudo de pavor táctico en el estómago. Al llegar al estacionamiento público donde había dejado mi Jeep Grand Cherokee, lo vi de inmediato. Las 4 llantas estaban desinfladas, pinchadas con una brutal eficiencia que denotaba malicia profesional, no vandalismo aleatorio. Era un mensaje intimidante. Pero eso no era lo peor. Escondida bajo el limpiaparabrisas había una fotografía en blanco y negro, impresa en papel barato de alto brillo, que se sentía resbaladiza y sucia al tacto. El corazón me latía con fuerza. Era una foto de Cal y yo dentro de su cabina, iluminados por el fantasmal resplandor verde de sus monitores. Había sido tomada desde afuera, a través de la ventana, de noche, una imagen voyerista y escalofriante que gritaba un único mensaje aterrador. Sabemos dónde estás, lo vemos todo. El frío terror en mi piel era una sensación que conocía de mi tiempo en territorios hostiles. La guerra ya no era en línea. Estaba aquí. Me estaban persiguiendo. A la mañana siguiente, el sistema contraatacó con toda su aplastante fuerza burocrática. Me llegó una citación oficial por un mensajero impasible. Debía presentarme en el Pentágono de inmediato. Me escoltaron no a una oficina, sino a una pequeña sala de conferencias sin ventanas en el anillo E, una cabina estéril diseñada para hacerte sentir insignificante. 2 coroneles de la oficina del Inspector General estaban sentados frente a mí en una mesa pulida, con rostros impasibles. Eran los inquisidores del sistema. No preguntaron por Blackwood, no preguntaron por Chimera, no preguntaron por mi padre. Sus preguntas eran una trampa cuidadosamente urdida, un campo minado legal. Me acusaron de violar los protocolos de seguridad nacional, de difundir información clasificada, de conducta impropia de un oficial y perjudicial para el buen orden y la disciplina del Ejército de los Estados Unidos. Fue una difamación de manual, una investigación formal, IR 156, diseñada no para encontrar la verdad, sino para crear una oficial. Mayor General James, dijo el coronel de alto rango, con voz monótona y sin respeto, queda suspendido de todas sus funciones indefinidamente, a la espera del resultado de esta investigación. Como si estuviera en fila, la puerta se abrió y entró un policía militar uniformado. Era joven, con el rostro rígido por la incomodidad del deber. Evitaba mirarme a los ojos. «Señora», dijo en voz baja, «necesito pedirle su tarjeta de acceso común». Mi tarjeta CAC, un simple trozo de plástico, pero era mi llave al mundo que había construido. Mi acceso a bases, a sistemas, a mi correo electrónico, a toda mi vida profesional. Era mi identidad como soldado. La saqué de mi cartera y la puse sobre la mesa. El plástico hizo un ruido sordo en la habitación silenciosa. Sentí como si me estuvieran despellejando. Cuando el policía militar tomó la tarjeta, sentí una profunda pérdida. Sin ella, no era un general, solo era Dakota James,
un civil. Había sido oficialmente excomulgado por la misma institución que había jurado defender con mi vida. El golpe final llegó esa noche. Sentado en una habitación de motel barata y anónima, el aire olía a humo rancio y desinfectante, apareció una alerta en mi teléfono. Mi hermanastro Preston estaba como invitado en un popular podcast político de derecha, con el rostro radiante de santurrona preocupación. Me contó una magistral historia de mentiras, con la voz llena de falsa compasión. Me pintó como una mujer mentalmente inestable, traumatizada por años de combate, una hermana celosa que jamás pudo alcanzar su propio éxito. Mi hermana es una figura trágica en realidad, dijo Preston al micrófono. No puede aceptar que nuestro padre me haya elegido para continuar su legado. Está arremetiendo contra mí. Estas acusaciones descabelladas son solo producto de una mente atormentada y llena de odio. La narrativa se extendió como un reguero de pólvora. Las secciones de comentarios se llenaron de veneno, venganza, locura e ingratitud. Los muros no solo se cerraban, se habían derrumbado sobre mí. Estaba enterrado. Y mientras estaba sentado allí solo en el silencio vibrante de esa habitación barata, con el brillo del teléfono iluminando mi rostro, tengo que preguntar, ¿alguna vez has estado allí? ¿Alguna vez tu verdad, la esencia misma de quién eres y lo que has experimentado, se ha convertido en un arma para ser utilizada en tu contra, especialmente por tu propia familia? ¿Alguna vez te han dicho que eres inestable, loco, demasiado emocional, simplemente por decir una verdad que no quieren oír? Es un tipo específico de violencia. Te aíslan, te desacreditan, vuelven al mundo en tu contra hasta que empiezas a cuestionar tu propia cordura. Esa es su arma más poderosa. Ni las llantas pinchadas ni los papeles oficiales. Es ese susurro insidioso que siembran en tu mente. Quizás tengan razón. El silencio vibrante de la habitación de un motel barato en los suburbios de Maryland era una tumba. Estaba enterrado vivo bajo el peso de las mentiras de mi familia y la traición del Pentágono. La duda que habían sembrado con tanto cuidado había empezado a echar raíces. Quizás tengan razón. El pensamiento era un susurro venenoso en el fondo de mi mente. Fue en ese momento de absoluta desesperación, mirando el techo agrietado, que mi teléfono prepago vibró contra la colcha desgastada, un número restringido. Casi lo ignoré, pero un instinto, un destello de esperanza militar me hizo responder. «Hola». La voz de un joven, tensa por la ansiedad, se escuchó de repente. «Mayor General James, no puedo hablar mucho. Mi nombre no importa, pero mi prima era Lyra Soto. El nombre me impactó como una descarga eléctrica. Lyra Stowe, una joven y brillante capitana que había trabajado en la oficina de mi padre. Los periódicos habían informado de su muerte hacía una semana. Un accidente de coche en la George Washington Memorial Parkway. Un fallo en los frenos. Una tragedia. Pero sabía que no había accidentes en esta guerra. Antes de morir, la voz del joven tembló. Me dio algo, me hizo prometer. Dijo, «Si algo me pasa, encuentra a Dakota James, solo ella sabrá qué hacer». La esperanza, aguda y dolorosa, atravesó la niebla de mi desesperación. «¿Qué te dio? No puedo decirlo. Necesitamos vernos. Union Station junto al reloj principal. 1 hora». Estar solos. La línea se cortó. Union Station era un mar de caos controlado, turistas, pasajeros, un río de rostros anónimos. Era el lugar perfecto para que un fantasma se encontrara con otro fantasma. Me quedé junto al reloj principal, sintiéndome expuesta y vulnerable. Un joven con capucha, pálido y demacrado, pasó junto a mí sin mirarme a los ojos. Al pasar rozándome, me puso algo frío y metálico en la mano. Una pequeña memoria USB roja. No perdió el paso, desapareciendo entre la multitud antes de que pudiera siquiera susurrarle una palabra de agradecimiento. De vuelta en la cabaña de Cal, mi único refugio, sostenía la memoria USB. Era una llave de hierro, un dispositivo con cifrado militar.
Los ataques de fuerza bruta eran inútiles. Se autodestruiría tras demasiados intentos fallidos. La introduje en el portátil de Cal. Apareció una solicitud de contraseña. ¿Qué es?, preguntó Cal, inclinándose sobre mi hombro. Intenté todo lo que se me ocurrió. El cumpleaños de Lyra, el de mi padre, su número de identificación militar. Nada. Acceso denegado. Cada fallo era como un portazo. «Espera», dijo Cal con la mirada fija. «Deja de pensar como una computadora. Piensa como un soldado. Lyra te conocía. Confiaba en ti. Ella habría elegido algo que solo tú conocerías. La fundación. El credo». Cerré los ojos. Me imaginé West Point. Me imaginé el rostro de mi padre el día de mi graduación. Olí el aire fresco del otoño y escuché las palabras. Respiré hondo y mis dedos teclearon la contraseña. Una sola palabra ininterrumpida. Deber, honor, patria. Acceso concedido. Apareció un solo archivo de video en la pantalla. Le di clic. El rostro de la capitana Laura Sotto llenó el monitor. Era hermosa. Sus ojos oscuros, abiertos por un miedo que intentaba controlar, se veían abiertos. «General James», dijo con voz firme a pesar del temblor que noté en sus manos. «Si estás viendo esto, significa que no lo logré. Significa que me atraparon. Blackwood está haciendo limpieza». Respiró entrecortadamente. «Fui la asistente de tu padre. Vi lo que hacían. Lo copié todo. El servidor Chimera completo. Todas las pruebas están en este disco. Por favor, haz que mi sacrificio signifique algo». El video terminó. Me temblaban las manos. Cal me puso una mano firme en el hombro mientras navegaba hacia los demás archivos. Todo estaba allí. Un laberinto de engaños. Registros financieros que detallaban transferencias ilegales de armas, órdenes cifradas para transportar armamento de alta tecnología a potencias hostiles, y entonces encontré una carpeta etiquetada simplemente como testamento. La abrí. Era una serie de archivos de audio grabados por mi padre. Su voz era tranquila, mesurada, como la de un hombre leyendo su propio testamento. Expuso toda la conspiración de Blackwood. Cómo usó el proyecto Quimera como fondo secreto personal para vender los secretos de Estados Unidos al mejor postor. Traicionó su juramento, dijo la voz grabada de mi padre, un temblor de pura ira justificada que finalmente le quebró la compostura. Traicionó a este país. Lo confronté. Me dio una opción: silencio o muerte. Hubo una larga pausa. Contuve la respiración. «Elegí ambas cosas», dijo mi padre, con la voz ahora llena de un amor profundo y doloroso. Un silencio temporal y una muerte que le daría a mi hija la verdad que necesitaba para hablar por mí. Me derrumbé. Un sollozo desgarrado y entrecortado me arrancó la garganta y me desplomé hacia adelante, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente brotaron, ardientes y amargas. No solo lo habían asesinado. Había urdido su propio martirio. Había convertido su muerte en la prueba definitiva. Una antorcha encendida pasó de su mano a la mía. Lloré por el padre que había perdido, por el héroe que habían asesinado, por la valiente joven que murió por esta verdad. Entonces me sequé las lágrimas. El fuego de mi dolor se había forjado en el frío y duro acero del propósito. Tenía el arma, tenía la verdad. Ahora tenía una guerra que ganar. El baile anual de cumpleaños del ejército se celebraba en el cavernoso salón principal del Walter E. El centro de convenciones de Washington era el corazón resplandeciente del complejo militar industrial. Generales y políticos, cabilderos y contratistas de defensa. Todos los que eran importantes estaban allí, envueltos en un mar de uniformes de gala y trajes de noche. Este era el territorio de mi enemigo. Y esta noche iba a arrasarlo. Había cambiado mi vida en el motel por las líneas impecables de mi uniforme militar. La chaqueta azul oscuro, el latón pulido, las hileras de metales. Era mi armadura, era mi autoridad,
y la estaba recuperando. No estaba suspendido, no era un paria. Esa noche, era el mayor general Dakota James y tenía una misión. Al cruzar la gran entrada, una oleada de susurros recorrió la sala. Todas las cabezas se giraron. Vi a Eleanor y Preston de pie cerca de la mesa principal, flanqueando a un general Blackwood confiado y sonriente. Sus rostros se congelaron. La sonrisa perfectamente pintada de Eleanor se tensó en una mueca. Preston parecía haber visto un fantasma. No me veían como un invitado, sino como un problema que se negaba a permanecer enterrado. Eleanor se inclinó y le susurró a Blackwood con urgencia. Él me miró con un destello de fastidio en los ojos, pero luego simplemente se encogió de hombros, un pequeño gesto de desdén. Su arrogancia era su defecto fatal. Me veía como un oficial deshonrado e impotente, una mosca que había que espantar. Pensó que mi presencia aquí era un patético último acto de desafío. No tenía ni idea de que no estaba allí para la fiesta. Estaba allí para la caza. La velada se alargó entre cortesías forzadas y discursos autocomplacientes. Finalmente, llegó el momento que tanto había esperado. El maestro de ceremonias subió al podio para comenzar un homenaje al legado de mi padre, el general Jonathan James. Era un torrente de clichés asépticos, cuidadosamente seleccionados para alabar a la leyenda e ignorar al hombre. En cuanto terminó su discurso vacío, me moví. Subí al escenario con una determinación serena y deliberada que llamaba la atención. La sala quedó en silencio. Tomé el micrófono de la mano del atónito presentador. «Disculpen la interrupción», dije, con mi voz resonando clara y firme a través del potente sistema de sonido del salón. Todas las miradas estaban fijas en mí, pero faltaba un detalle crucial en ese homenaje. Dejé que el silencio se extendiera un instante y luego volví la mirada directamente a la mesa de Blackwood. Mi padre, el general Jonathan James, no murió de causas naturales. Murió porque cargaba con una verdad que algunas de las personas más poderosas de esta sala querían enterrar. Vi cómo la sonrisa de Blackwood flaqueaba. Eleanor palideció. Fue asesinado. Una exclamación colectiva recorrió al público. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío mortal y pesado. En ese silencio, presioné un pequeño botón del control remoto que tenía en la mano. Las enormes pantallas tras el escenario, que habían estado mostrando el escudo del ejército, se encendieron, y entonces una voz, la de Blackwood, llenó el salón, fría, precisa e inconfundible. «Es un problema. Asegúrate de que nunca tenga la oportunidad de testificar ante el comité». La orden de ejecución de mi padre resonó en las lámparas de araña de cristal. Todo el salón quedó paralizado, atónito e incrédulo. En la mesa de Blackwood, el rostro de Eleanor era una máscara de horror blanco como la tiza. Su copa de champán se le resbaló de los dedos temblorosos y se hizo añicos contra el suelo pulido. El sonido, como un disparo en el silencio. Preston, con el rostro ceniciento, se tambaleó hacia atrás de la mesa como si fuera a correr. Hablé de nuevo, mi voz, ahora como acero, atravesando la conmoción. La evidencia completa y sin editar del proyecto Quimera, incluyendo archivos que detallan la traición y la conspiración para cometer asesinato, fue entregada al inspector general del Departamento de Defensa y a todos los principales medios de comunicación del país hace exactamente 5 minutos. En cuanto las palabras salieron de mi boca, las puertas principales del salón de baile se abrieron de par en par. 4 policías militares uniformados, con rostros sombríos y profesionales. Sus brazales de policía militar brillaban bajo las luces, entraron en la sala. No miraron a izquierda ni a derecha. Sus movimientos fueron precisos y directos. Se dirigieron directamente a la mesa principal, directamente al general Alistair Blackwood. No dijeron nada. No hacía falta. Toda la sala observó con la respiración entrecortada cómo el rostro de Blackwood parecía desmoronarse. La arrogancia, el poder, la confianza, todo se desvaneció. Dejando atrás a un anciano gris y demacrado, se levantó lentamente de la silla, con movimientos rígidos.
No ofreció resistencia cuando uno de los policías militares le tomó las manos y se las sujetó a la espalda con unas esposas. El clic de las esposas era el único sonido en la vasta sala. Se lo llevaron, como un rey caído que marchaba desde su castillo. La multitud se apartó ante ellos, un mar de testigos silenciosos y atónitos. Mi guerra había terminado. El juego había terminado. La tormenta que desaté sobre Washington fue rápida y purificadora. En las semanas siguientes, los pilares de un imperio corrupto se derrumbaron. El general Alistair Blackwood fue declarado culpable de traición y asesinato en un tribunal militar a puerta cerrada y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en Fort Leavenworth. La fundación de la familia James fue congelada, sus activos incautados, revelando una red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Preston enfrentó una serie de cargos federales por fraude. Sus trajes Maserati y Tom Ford fueron intercambiados por un mono naranja y el Eleanor simplemente desapareció. La reina de la alta sociedad de Washington abdicó de su trono, refugiándose en un exilio autoimpuesto de vergüenza y oscuridad. Durante los informes, los investigadores revelaron un último detalle del intrincado plan de mi padre. El servidor de respaldo de Chimera, el que Lyra había copiado, estaba protegido por un sistema de autenticación de 2 factores de su propio diseño. Requería la tarjeta CAC física de un oficial general y una única contraseña compleja. Había diseñado una cerradura que solo yo, su hija, podía abrir. No solo había confiado en mí, sino que me había convertido en la llave. Yo era el impostor, el único guardián de su verdad y su honor. Me levantaron la suspensión, mi expediente fue limpiado con una disculpa formal del mismísimo secretario del ejército. Pero no me sentía triunfante, simplemente me sentía tranquilo. El fuego de mi ira se había extinguido, dejando atrás el tranquilo y fértil terreno de la paz. Unos meses después, recibí una invitación. Era una solicitud para ser el orador principal de la clase de graduados de West Point, para regresar al lugar donde había comenzado mi viaje. De pie en el escenario del Eisenhower Hall, contemplando el mar de cadetes vestidos de gris, miles de rostros jóvenes y entusiastas, tan parecidos al mío. Sentí que el círculo de mi vida se cerraba. El aire estaba cargado de historia, con los fantasmas de MacArthur, Eisenhower y mi padre. Dejé a un lado mis notas preparadas. Aquí les enseñarán muchas cosas. Comencé con voz firme y clara. Les enseñarán estrategia, les enseñarán logística, les enseñarán a liderar y a seguir órdenes. Hice una pausa, recorriendo con la mirada el vasto auditorio. Pero hoy estoy aquí para hablar de lo único que no pueden enseñarte, lo único que debes encontrar en tu interior, la conciencia. Lo más difícil de ser soldado es no seguir una orden, es saber cuándo no hacerlo, es reconocer cuándo una orden, por muy oficial que sea, viola tu juramento, cuando viola tu honor, cuando viola el alma misma de esta nación. Su deber no es solo con la cadena de mando, su deber supremo es con la verdad. Cuando terminé, la sala estalló. No fueron solo aplausos corteses, fue una ovación de pie. Un rugido atronador de respeto que me inundó, sanando heridas que ni siquiera sabía que aún tenía. Mientras continuaban los aplausos, el coronel Carrick, ya retirado, subió al escenario. Sus pasos eran más lentos, pero su espalda permanecía igual de erguida. No dijo ni una palabra. Simplemente extendió una bandera estadounidense perfectamente doblada. Era la bandera que había cubierto el ataúd de mi padre. El ejército me la devolvía oficialmente, no como una hija afligida, sino como su heredera reconocida. Era una disculpa, era un acto de restauración, era la paz. Lo acepté. El triángulo de estrellas y rayas, firmemente plegado, se sentía pesado y sagrado en mis manos. Después de la ceremonia, al salir del salón, una joven cadete se me acercó. Sus ojos brillaban con una energía feroz y nerviosa. Apretaba un programa en la mano. «Señora General James»,
balbuceó con las mejillas sonrojadas. ¿Podría afirmarle esto a mi hermanita? Quiero demostrarle que las mujeres también pueden ser leonas. Miré a esta joven, a esta futura líder, y vi el reflejo de un legado que no me había dado cuenta de que estaba construyendo. Un legado no de riqueza ni poder, sino de valentía. Tomé el programa de ella. Por primera vez en lo que parecía una vida entera, una sonrisa sincera y despreocupada se dibujó en mi rostro. Sería un honor, dije. Al firmar, supe que no solo había recuperado el legado de mi padre, había forjado el mío propio. Y al hacerlo, había iluminado el camino para una nueva generación de leones. Mi historia encontró su paz, pero sé que muchos de ustedes aún están en medio de sus propias batallas. Se les ha hecho sentir como el problema, el difícil, el fantasma en la historia de su propia familia. Por favor, escuchen esto. Su verdad tiene valor. Su experiencia es real. No están solos en esta lucha. Si mi historia les resonó, suscríbanse a Venganza Elegida. Compartimos historias para aquellos que han sido silenciados, para recordarles su fuerza y hacerles saber que son vistos, escuchados y creídos.